Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho interés y, sinceramente, también mucha controversia. Vamos a hablar de por qué Khan fue a juicio. Y no estamos hablando de un juicio en el sentido legal tradicional, sino de un juicio público, un escrutinio mediático y social intenso sobre sus decisiones, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa y una decisión drástica que tomó. Prepárense porque vamos a desgranar los secretos detrás de esta historia que ha cautivado a miles. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco y fascinante. La historia de Khan es una de esas que nos recuerdan lo complejas que pueden ser las relaciones humanas y cómo, a veces, las decisiones personales pueden tener repercusiones mucho más allá de nuestro círculo íntimo. Khan, para quienes no lo conozcan o para refrescar la memoria, es una figura pública, alguien que de alguna manera se convirtió en un referente para muchas personas, ya sea por su carisma, por sus proyectos o por la forma en que vivía su vida. Y es precisamente su vida privada, o lo que se hizo público de ella, lo que nos trae hoy aquí. El punto de inflexión, la razón por la que sentimos que fue a juicio, se centra en un momento específico de su vida amorosa. Hablamos de un triángulo amoroso que de forma casi inevitable en nuestra era digital, explotó en las redes sociales y se convirtió en el tema de conversación de miles. Imaginemos la situación. Khan estaba en una relación, una que parecía sólida, incluso idílica para muchos de sus seguidores. Compartía momentos, proyectos y, en general, proyectaba una imagen de felicidad y estabilidad. Pero como suele suceder en las narrativas que nos atrapan, había más de lo que se veía a simple vista. Resulta que Khan, o al menos eso es lo que se especuló y luego se hizo bastante evidente, se encontró en una encrucijada emocional. Se enamoró de otra persona mientras aún estaba comprometido o en una relación seria. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez complicada. El juicio al que me refiero no fue en un tribunal con jueces y jurados, sino en el tribunal de la opinión pública. Una vez que la noticia, o mejor dicho, los rumores y luego las pruebas de este nuevo amor, se hicieron virales, Khan se vio expuesto a un escrutinio feroz. ¿Por qué tanta atención? Porque, seamos honestos, las historias de amor, desamor, traición nos tocan una fibra sensible. Nos identificamos, juzgamos, defendemos o criticamos. Y en el caso de Khan, las reacciones fueron extremas. Por un lado, estaban quienes lo defendían a capa y espada, argumentando que el amor es impredecible, que no se puede controlar y que Khan simplemente siguió su corazón. Argumentaban que juzgarlo era hipócrita, que todos hemos pasado por momentos de indecisión o de sentimientos complejos en el amor. Decían que forzarse a permanecer en una relación por compromiso o por miedo a la opinión ajena era, en sí mismo, una forma de deshonestidad. Este grupo de defensores apelaba a la autenticidad emocional como valor supremo, sugiriendo que negar los propios sentimientos es una forma de vivir una mentira, y que Khan, al ser valiente en seguir lo que sentía, estaba eligiendo la honestidad consigo mismo. Para ellos el amor genuino no entiende de contratos sociales ni de fechas de caducidad impuestas. Argumentaban que la presión social para mantener una relación por obligación es, en sí misma, una forma de coerción, y que la libertad de amar, aunque pueda resultar dolorosa para otros, es un derecho inalienable del ser humano. Veían en Khan a alguien que, a pesar de las posibles consecuencias, se atrevió a ser fiel a sus emociones, un acto que muchos admiran en secreto pero pocos se atreven a emular por miedo al que dirán. Por otro lado, estaban los que lo criticaban duramente. Lo tachaban de irresponsable, de ser infiel, de haber traicionado la confianza de la persona a la que supuestamente amaba. Para ellos la decisión de enamorarse de otra persona, sin haber finalizado la relación anterior de forma clara y respetuosa, era una falta de ética y de madurez. Se sentía que había jugado con los sentimientos de dos personas, aunque el amor, como dijimos, a veces es un torbellino difícil de controlar. Los detractores se aferraban a los principios de lealtad y compromiso. Consideraban que una relación implica un pacto, una promesa que debe ser honrada, y que el hecho de que existieran sentimientos por otra persona no eximía de la responsabilidad de cuidar y respetar a la pareja actual. Señalaban que la infidelidad emocional es tan o más dañina que la física, ya que implica una desconexión y un engaño persistente. Desde esta perspectiva, Khan no actuó con valentía, sino con cobardía, eludiendo la difícil conversación y el proceso de ruptura para refugiarse en una nueva relación, sí. Importar el daño colateral.
Les importaba la forma, el cómo se gestionaron los hechos, más allá de la inevitabilidad del sentimiento. Para este sector del público, la decisión drástica de Khan fue una falta de respeto hacia todas las relaciones que se basan en la confianza y la honestidad. Y aquí es donde entra en juego la decisión drástica. Khan no se limitó a tener un romance secreto o a pasar por un momento de duda. Tomó una determinación que impactó de lleno en su vida y, por supuesto, en la de las personas involucradas. Optó por dejar atrás su relación anterior para iniciar un nuevo camino con la persona de la que se había enamorado. Esta fue la decisión que, sin duda, lo puso en el ojo del huracán. No fue una decisión fácil, seguro que no. Requiere valentía o quizás imprudencia, dependiendo de la perspectiva. Imaginemos la presión. Por un lado, la familia, los amigos, los compromisos que ya existían. Por otro, un nuevo amor que irrumpe con fuerza, que le hace sentir cosas que quizás ya no sentía en su relación anterior. La elección entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo nuevo, entre la lealtad a un pasado y la promesa de un futuro. Esta es la encrucijada que muchos enfrentamos en menor o mayor medida en nuestras vidas, pero en el caso de Khan, se amplificó por su exposición pública. La magnitud de su fama y su influencia significaba que sus acciones no eran un asunto privado, sino un espectáculo para una audiencia global. Cada palabra no dicha, cada silencio, cada gesto, era susceptible de ser interpretado y magnificado. La carga emocional era inmensa, no solo por la ruptura y el inicio de una nueva relación, sino por el hecho de que todo esto se desarrollaba bajo el microscopio público. Los detalles de su relación anterior, lo que se sabía de ella, se examinaron con lupa. ¿Había señales de problemas que pasamos por alto? ¿Era una relación de fachada? ¿O simplemente el amor, esa fuerza incontrolable, hizo de las suyas? Estas son las preguntas que muchos se hicieron y que a menudo no tienen respuestas sencillas. El escrutinio se centró en la pareja que dejó atrás. ¿Era ella la culpable por no haber sido suficiente? ¿O era una víctima inocente de las circunstancias? Las especulaciones llegaron a niveles insospechados y la búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión para muchos. Se analizaron fotografías antiguas, publicaciones en redes sociales, entrevistas pasadas, en un intento por reconstruir la historia y emitir un veredicto. Lo fascinante de esta historia es cómo refleja nuestras propias expectativas sobre las relaciones y la moralidad. Esperamos que las figuras públicas sean perfectas, que sus vidas amorosas sean un modelo de virtud. ¿O debemos aceptar que son humanos, con las mismas flaquezas y pasiones que cualquiera de nosotros? La dicotomía entre el ser público y el ser privado se desdibujó por completo. La sociedad parece querer consumir la vida íntima de sus ídolos, pero al mismo tiempo exige un comportamiento impecable. Cuando estas expectativas chocan, como en el caso de Khan, el resultado es un juicio colectivo que a menudo es más severo que cualquier tribunal legal. Se crea una especie de justicia poética, donde la propia vida se convierte en el escenario de la condena o la absolución. Khan, al tomar esa decisión drástica, no solo cambió su vida, sino que también se convirtió en un personaje de una narrativa que se desarrollaba en tiempo real para miles de personas. Cada paso, cada declaración, cada imagen que se filtraba, era analizada y comentada. Los medios de comunicación, ávidos de contenido jugoso, hicieron su parte alimentando la polémica y el debate. Se crearon titulares sensacionalistas, se entrevistaron expertos en relaciones, y se animó a la audiencia a tomar partido. La viralidad de las redes sociales actuó como un acelerador de este fenómeno, transformando un drama personal en un espectáculo de masas. La línea entre la noticia y el entretenimiento se volvió difusa, y la vida de Khan se convirtió en un producto de consumo para el entretenimiento público. La decisión drástica de Khan fue, en esencia, una elección entre dos caminos. Y al elegir uno, dejó atrás el otro, provocando dolor, decepción y, para algunos, incluso una sensación de traición. El juicio público, por lo tanto, se centró en si su elección fue justificable, si el amor justifica la ruptura de compromisos, si la felicidad individual debe prevalecer sobre las expectativas sociales o los pactos establecidos. La complejidad de la situación radicaba en la tensión entre los sentimientos personales y las obligaciones sociales. ¿Es moralmente aceptable priorizar la propia felicidad por encima del bienestar y las expectativas de otra persona, especialmente cuando hay compromisos de por medio? La sociedad, a través de la opinión pública, se vio obligada a confrontar estas preguntas, que a menudo son tabú en la intimidad de cada uno.
Hay quienes argumentan que la comunicación es clave. Que si Khan hubiera sido más transparente con su pareja anterior, si hubiera manejado la situación con más tacto, el impacto emocional habría sido menor. Pero seamos realistas, en el torbellino de las emociones, la objetividad y la comunicación perfecta no siempre son posibles. A veces las decisiones se toman desde la pasión, desde el impulso, desde la fuerza de un sentimiento que uno no puede negar. La idealización del amor y la fantasía de la media naranja a menudo nos llevan a justificar comportamientos que en frío consideraríamos cuestionables. La narrativa del amor a primera vista, del destino inevitable, puede ser una poderosa herramienta para justificar la ruptura de compromisos. Sin embargo, la realidad es que las relaciones requieren esfuerzo, comunicación y respeto mutuo, elementos que a menudo se pierden en la vorágine de un nuevo romance. Lo interesante es observar cómo este tipo de historias, aunque personales, nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Seríamos capaces de tomar una decisión tan drástica? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor? Estas preguntas nos llevan a un ejercicio de introspección. Al observar las reacciones del público hacia Khan, también estamos evaluando nuestras propias creencias sobre la fidelidad, la responsabilidad y la búsqueda de la felicidad. Es una oportunidad para analizar si nuestras propias acciones se alinean con nuestros ideales, y si estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, especialmente si nos encontramos en una posición de visibilidad pública. El juicio sobre Khan no fue solo sobre él, sino sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la libertad individual. Fue un recordatorio de que cuando alguien se expone al público, su vida se convierte en un escenario, y sus decisiones son escrutadas por miles de ojos. La era digital ha democratizado la crítica y ha empoderado a la audiencia para convertirse en juez y jurado. Lo que antes era un asunto privado, ahora es un tema de debate global, con opiniones polarizadas y juicios sumarios. La cultura de la cancelación, tan presente en nuestros días, es un reflejo de este fenómeno, donde un error o una decisión impopular puede tener consecuencias devastadoras para la reputación de una persona. Muchos se preguntaron si Khan se arrepentiría de su decisión. Si el nuevo amor sería tan duradero como el que dejó atrás. Si la felicidad que buscaba realmente valdría el precio pagado en términos de reputación y, quizás, de relaciones personales. Estas son preguntas que solo el tiempo puede responder, y que en última instancia, solo le pertenecen a él y a las personas directamente involucradas. La vida es un constante proceso de aprendizaje, y las decisiones tomadas en un momento dado pueden ser revisadas y comprendidas de manera diferente a medida que pasa el tiempo. Lo que hoy parece la aventura de un alma libre, mañana podría ser visto como un error impulsivo. Sin embargo, lo que sí podemos concluir es que Khan fue a juicio porque tomó una decisión que desafió las expectativas y las convenciones. Fue un acto de audacia o de imprudencia, que lo puso en el centro de un debate apasionado sobre el amor, la moral y la libertad personal. Su historia nos enseña que las decisiones más difíciles a menudo implican el riesgo de herir a otros y de enfrentar la crítica, pero que a veces, la búsqueda de la felicidad personal puede llevar a caminos inesperados y, para algunos, controvertidos. El acto de Khan, al ser tan visible, se convirtió en un catalizador para que la sociedad debatiera sobre temas que son universales y que afectan a todos en algún nivel. En resumen, Khan fue a juicio en el tribunal de la opinión pública debido a su decisión drástica de poner fin a una relación por un nuevo amor, lo que generó un intenso debate sobre la moralidad, la lealtad y la complejidad de las emociones humanas. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y sobre cómo juzgamos las decisiones de los demás, especialmente cuando éstas se salen de la norma. El escrutinio público al que fue sometido Khan es una manifestación de cómo las figuras públicas se convierten en espejos de nuestras propias aspiraciones y frustraciones, y cómo sus vidas, incluso en su intimidad, se convierten en material de análisis colectivo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar. Nos encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Khan? ¿Creen que el amor justifica romper un compromiso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos para que más gente pueda unirse a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.